Dios me les bendiga a todos. Tengo algunas caras que yo no conozco, o no las he visto, o no soy muy observador, ¿verdad? A lo mejor. Mi nombre es Rafael Cepeda y yo soy parte del grupo de apoyo, ¿verdad? Que estamos predicando, ¿verdad? Mientras el Señor provee a una persona, ¿verdad? Que supla, ¿verdad? El pastorado aquí. Sí me escuchan, ¿verdad? Mientras llega el micrófono. Dios les bendiga y es un placer estar aquí, ¿verdad? Ayudando aquí en la obra, en Coachella. Y pues estamos en una época muy sensitiva, una época en que recordamos lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? En la cruz. Y me puse a pensar el otro día, ¿por qué tuvo que pasar Jesús por todo esto? ¿Por qué? No es algo justo, ¿verdad? Lo que él pasó, ¿verdad? La muerte, cómo fue crucificado, escupido, maltratado, traspasado. Y digo yo, es que no debió ser así. Pero después me puse a meditar, qué bueno que fue así, porque si no hubiese sido así, no tuviésemos nosotros otra alternativa. Hubiésemos estado con dirección hacia un lugar terrible, hacia un lugar de muerte, hacia allá nos hubiésemos dirigido si Jesucristo no hubiera hecho lo que Él hizo. Porque por un perfecto entró el pecado y por un perfecto había de salir el pecado, ¿verdad? Teníamos que ser justificados por una persona perfecta. Y esa perfecta justificación la dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Voy a tener mi estudio, ¿verdad? En parte en Romanos 5, del 6 al 11, para que se vayan poniendo de pie si lo encuentran, y vamos a leerlo en honor a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer de pie. Romanos 5, del 6 al 11. ¿Lo tienen? Ok. Dice la palabra de Dios así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu ayuda, Padre amado, para que tú nos hagas entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, y que no salgamos igual que como entramos, Señor, sino que tu palabra haga su obra en nuestros corazones, Padre amado. Sabemos quiénes somos, Padre Celestial, y porque sabemos quiénes somos y porque tú sabes quiénes somos, hiciste el sacrificio por nosotros. Alabado sea tu nombre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos en un tiempo, mis hermanos, de que deberíamos de tener una profunda reflexión en nuestras vidas. Deberíamos de reflexionar nosotros como cristianos, ¿verdad? Como personas nacidas de nuevo. No nada más glorificamos y honramos a Dios por lo que Él hizo en la cruz del madero en este tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en cada predicación que se da en cualquier tiempo del año,
En cualquier estudio, en cualquier canto, se menciona y se dan las gracias a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. No nos limitamos a hacerlo únicamente en el mes de abril, sino lo hacemos cada día, cada minuto, cada segundo, cada que respiramos, damos la honra y la gloria a Cristo por su sacrificio. Porque si no, nuestra vida aquí en esta tierra iba a ser nada más pasajera. Y después el juicio de condenación. Pero nosotros seremos llevados a un lugar, ¿verdad?, diferente. Era necesaria la muerte del Cordero, ¿verdad? Lo mencionó también Juve, ¿verdad?, hace rato. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace la gente? Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo hacíamos, yo lo hacía de joven, ¿verdad? Estos tiempos los esperábamos con ansiedad para hacer el mal, para andar en las playas, para andar bebiendo las bebidas alcohólicas, ingiriendo lo que no convenía a nuestras vidas, para dándole cabida a nuestros deseos carnales, y eso es lo que nosotros vemos, lo que hace el mundo hoy en día. En ocasiones nosotros vamos después de la Semana Santa a Ensenada y las playas y la arena están completamente negras, llenas de botes, llenas de botellas de alcohol, llenas de cigarros, colillas de marihuana, todo tipo de bajezas nosotros las podemos mirar en este tiempo. Como lo que nosotros deberíamos de aprovechar para alabar, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, lo que debería de aprovechar el mundo no lo hace, no lo hace. Bendito Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones al hacerlos, ¿verdad? El honrarle, glorificarle y recordar lo que Él hizo en nuestras vidas por amor a nosotros. Eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Afuera, pero nosotros somos diferentes, hermanos, y si usted va a salir, si por alguna razón va a salir a visitar familiares, donde quiera que vaya, ¿verdad? Usted sabe lo que tiene que hacer, honrar, glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Con sus actitudes, ¿verdad? En ocasiones pues salemos de vacaciones, salemos a visitar otras familias, pero donde quiera que nosotros estemos, nosotros alabamos y con nuestras voces le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que ha hecho en nuestras vidas. Recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un acto, ¿verdad?, de gratitud también de nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. Es un símbolo, ¿verdad? La cruz es un símbolo de su redención por nosotros. Cómo nosotros fuimos redimidos, fuimos traídos, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir a una vida nueva en Cristo Jesús. Símbolo de perdón, amor incondicional hacia nosotros. Amor incondicional hacia nosotros. Y muchísimas gracias que le damos a Él por lo que Él hizo por nosotros. Ya muchas veces hemos oído, hemos escuchado por los predicadores, los pastores, leyendo la Escritura, ¿verdad? Cómo esta muerte en cruz era una muerte horrible. Que la peor persona, ¿verdad?, era llevada al madero, a la crucifixión. Los peores delincuentes, los peores criminales eran llevados a la cruz para que pagaran por sus delitos. Qué tristeza, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿verdad?, da alegría, ¿verdad?, que Jesucristo haya pagado por nuestros pecados, pero al mismo tiempo da tristeza que el justo por los injustos haya tenido que pagar ese precio tan alto. Y más que la muerte, más que el dolor, más que el sufrimiento, el abandono del Padre al Hijo en esos momentos, porque era necesario que Jesucristo llevara sobre sus hombros nuestros pecados. Era necesario, ¿verdad? Entonces era un método, ¿verdad?, cruel, era un método romano, aunque muchos piensan, ¿verdad?, que este método de la cruz se inventó mucho antes que los romanos. Pero siempre que escuchamos este método de crucifixión, pues se nos vienen a la mente a nosotros los romanos, ¿verdad?, con lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Primeramente dice, en el versículo 6 dice, por mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Por los impíos, no por los justos, por los impíos, por nosotros. Y seguimos siendo nosotros pecadores, usted y yo somos pecadores, seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero justificados por su gracia, por su sacrificio.
por el amor que nos tiene a nosotros, hemos sido justificados a su tiempo. Dios tenía un tiempo para esto. Esto no le sorprendió a Dios, Él ya lo tenía todo en su mente, porque Él conoce todas las cosas. Él sabe todo, ¿verdad? Él sabe todo. Y de antemano Él formuló un plan para que usted y yo fuésemos salvos. Esto no fue decisión de ustedes. Cuando ustedes hablaron con su boca que Jesús era el Señor y Salvador de sus vidas, es porque el Espíritu Santo ya hizo la obra en ustedes. Y nuestra boca confiesa, ¿verdad?, quién es nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que hace la obra en nuestras vidas, ya que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gracias a Dios porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito. Lo único que nosotros aportamos fueron nuestros pecados. Y Él se encargó de limpiarnos y aventar esos pecados que nosotros tenemos a lo más profundo del mar. ¿Cómo es posible, verdad, que el que no conoció pecado por nosotros se haya hecho pecado? Que el que no estimó el ser igual, no tomó como oportunidad el ser igual a Dios para no morir por nosotros, sino que se entregó con toda su corazón por nosotros, y por voluntad propia, dice la Escritura, que fue su voluntad. Dice, yo lo hice porque quise hacerlo, porque yo tenía amor por la gente. Tenía amor por la gente. Gálatas 4:4-5, no tienen que ir conmigo, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, el tiempo que Dios tenía establecido para nosotros, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. A su debido tiempo, se fijan, a su debido tiempo, Él tenía su tiempo establecido. Y para que nosotros, usted y yo, hayamos sido adoptados, ¿verdad?, por Él. Ahora nosotros somos hijos de Él. El gran privilegio que nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos adoptados. Nosotros tenemos 2 hijos adoptados, ¿verdad? Y para nosotros pues son nuestros hijos, ¿verdad? Son nuestros hijos. Y Dios nos ama con amor incondicional. Somos justificados gratuitamente por su gracia, sigue diciendo ahí en el 6, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Justificados gratuitamente por su gracia en Romanos 3, 24 al 26. Un poquito hacia atrás, dice así: todos, o sea, usted y yo, son justificados gratuitamente a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Justificados gratuitamente. A nosotros no nos costó nada, aunque costó mucho, pero no nos ha costado nada, nada. Todo lo hemos obtenido gratis, gratuitamente, por su gracia. Y la gracia, ¿verdad?, es algo que nosotros no nos merecemos, ¿verdad? Es el amor de Dios manifestado en nosotros. Esa es la gracia, ¿verdad?, que no nos da lo que nosotros merecemos. Que Él en la cruz del madero pasó por esa agonía, pasó por ese sufrimiento, pasó por ese dolor, para darnos a nosotros algo gratis, pero de un valor incalculable. Ese evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es el evento más significativo que nosotros podamos tener. Porque de eso dependía nuestra salvación. Si no, tendríamos que ir directamente a un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor. Ahí era donde íbamos a parar. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Te estoy leyendo Romanos 3, 24. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice que a quien Dios exhibió públicamente
¿verdad? Ese dolor, ese sufrimiento fue hecho públicamente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasando la peor de las humillaciones públicamente. Públicamente. Dios lo exhibió públicamente. Nosotros podemos, muchas veces nos preguntamos y hasta nos enojamos con personas que, Poncio Pilato, ¿por qué tenía que mandar a Jesucristo a la muerte? O los líderes religiosos que buscaban la manera de encontrarlo culpable, hasta aún buscando testigos falsos. Estos líderes religiosos, ¿por qué tenían que hacer esto? O Herodes, que tampoco no le ayudó nada. O el pueblo que gritaba enardecido, no dejen libre a Barrabás, dejen libre a Jesús. Digo, al revés, ¿verdad? En vez de que soltaran a Barrabás, Poncio Pilatos quería soltar a Jesucristo. Poncio Pilatos quería soltar a Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que pasó con la multitud? La multitud gritaba y gritaba, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Sí, se acostumbraba a soltar a un preso, ¿verdad?, en los tiempos de las fiestas. ¿Y qué gritaban? Que dijo Poncio Pilato, ¿qué hacemos entonces con Jesús? Porque nada malo he encontrado en él. ¿Y qué contestó el pueblo? Crucificarle, dice, crucificarle, crucificarle. El pueblo, la gente, la multitud, que una semana antes decía, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Lo que estuvimos cantando, ¿verdad?, en 2 cantos. Ese mismo pueblo ahora gritaba injurias contra él. ¿Por qué? Porque cuando gritaban Hosana, Hosana, ellos estaban pensando, pues viene ese rey que nos va a librar de la opresión de los romanos. Un rey a caballo, este es el que nos va a salvar de la opresión de los romanos. Pero no sabían que la opresión del pecado, ¿verdad?, que cada uno de nosotros teníamos, es algo mucho más terrible. Al verlo a él crucificado, al verlo indefenso, ahí muriendo en la cruz, sufriendo la más grande pena, el pueblo se desanimó y dijo, este no es el rey que nosotros estábamos esperando. ¿Cómo es posible que no se baje de ahí? ¿Y qué fue lo que dijeron? Crucifícale, crucifícale. Pero ahora nosotros comprendemos, entendemos a través de la Escritura que ese sacrificio, ese sufrimiento lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y si usted todavía no conoce al Señor, esta es la oportunidad para que piense, para que medite, para que entienda que no tenemos otra alternativa más que la sangre de Jesucristo, pegarnos a la cruz de Jesucristo, porque Él resucitó y dice la Escritura que con Él resucitarán también los que están muertos en Cristo. Eso es lo que dice. Dice la palabra del Señor así, ¿verdad? Somos justificados justamente, ¿verdad? Y luego dice el 26 en Romanos 3:26 más bien, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Sí ven? ¿A quién justifica? Al que tiene fe en Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que ancho es el camino que lleva a la muerte, a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Son pocos los que se van a salvar, ¿verdad? Son pocos, comparados con la gran multitud que va a ser enviada, ¿verdad?, a un lugar de tormento, de dolor y de sufrimiento. Bendito Dios, gloria a Dios, que nosotros somos parte de ese pueblo justificado. Usted y yo, ¿verdad?, aquellos que han doblado sus rodillas y han dicho, Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Usted ha sido justificado por su sangre, por su amor, por su gracia ha sido justificado. Si usted aún no lo ha hecho, medite porque no hay otro camino. Y una cosa segura sí tenemos, es la muerte. Y después de la muerte, dice la Escritura, que el juicio viene. ¿Qué va a hacer cuando esté delante de la presencia del Señor? ¿Qué es lo que va a hacer?
¿Hay algún mérito que usted le va a decir, pues yo cuando esté enfrente de Dios y que le diga, ¿qué mérito tienes tú para entrar aquí? ¿Qué es lo que le va a decir usted? ¿Que por sus buenas obras, o porque dio de comer a miles o a 2,000, o murió por fulano, murió por el pueblo, fue condenado a muerte, fue ahorcado, fue crucificado? Eso no le va a salvar, porque el único sacrificio fue la muerte de Jesús, el justo por los injustos. Es la única manera por la cual nosotros podemos llegar ante Dios, porque Él es el que nos justifica. Él es el que nos justifica delante de Dios. Entonces, justificados, hermanos, gratuitamente. Pero a pesar de todo lo que hay en el mundo, a pesar de todo el pecado y la maldad, hermanos, que hay en el mundo, tenemos nosotros suficientes motivos para alabar, para glorificar a Dios. Tenemos suficientes motivos. Llenémonos nuestra boca de alabanza ante el Dios Todopoderoso. Yo cuando estoy cantando en ocasiones los cantos, ¿verdad? De repente la mente se me va para otro lado. Se me va para otro lado y ya está uno pensando en los frijoles que dejaste prendidos, ¿verdad? Y en otras cosas. Y tenemos que concentrarnos en alabar y glorificar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. Como dice la Escritura, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esa es la manera que Dios quiere, ¿verdad? Que le alabemos y le glorifiquemos. No hagamos de la iglesia un lugar donde pensemos que nomás porque venimos a la iglesia somos salvos. Tenemos que tener una relación personal con el Cristo resucitado, ¿verdad? No hagamos la silla, ¿verdad?, nuestra salvadora. Es Jesús el que nos salva. Ni tampoco las obras, por más buenas que usted haga obras, tampoco eso lo van a salvar. ¿Por qué hace lo que hace aquí en la iglesia? Lo hace para quedar bien con el vecino, con fulano, con sutano, el de atrás, un líder. ¿Por qué lo hace? Tiene que ser fruto del Espíritu Santo, de una vida transformada, que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha transformado. Por eso tiene que hacer las cosas. Espero que así sea. Que así sea, ¿verdad? Que hagan las cosas por amor a aquel que nos salvó. Por amor a Dios, ¿verdad? Si no, son como unas obras, ¿verdad?, a las cuales llegan a la presencia de Dios y no huelen bien. O como si las estuviésemos echando en un saco que no tiene fondo, un saco roto, donde al final de cuentas no tenemos nada. Sus frutos tienen que ser resultado de ese doblamiento de corazón, de ese quebrantamiento de corazón ante el Señor. Y luego vienen los frutos que son los frutos dignos de arrepentimiento. Por eso lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, es algo real, es algo que transforma nuestras vidas, es algo que nos debe de llenar nuestro corazón para alabarlo, para glorificarlo, siempre, ¿verdad? Él. Juan 1 del 10 al 12 dice que por su sacrificio en la cruz nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo nos hace? Dice que podemos ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1 del 10 al 12. Nos ha dado ese derecho. Es privilegio grande el que nosotros tenemos, que nos llame hijos de Dios. Es un gran privilegio. Y luego continuamos en el 5:7, allí mismo en Romanos. Dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Puede haber personas, ¿verdad?, que como les estaba diciendo hace ratito, que puedan morir por un justo. Pero ¿quién va a morir por un injusto? ¿Quién va a morir por un injusto? Nadie. Siempre se ha escuchado de mártires, de héroes, ¿verdad?, que mueren por los más necesitados o por los más pobres, o por las personas que están en más malas condiciones, dan su vida por ellos. Pero que mueran por un enemigo, nadie lo hace. Nadie lo hace, y mucho menos
con la capacidad que tuvo Jesucristo de salvar al mundo de sus pecados. Porque Cristo no era cualquier persona, no era un héroe cualquiera, era el mismo Dios encarnado. El Dios que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó por amor a nosotros. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Muy diferente, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo a la muerte que otros héroes por los cuales han ellos pasado. Muy diferente. No escatimó el ser igual a Dios, dice en Filipenses 2:5. 2:5 en adelante. No escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En primera de Pedro 3:18 dice que Él fue el que pagó el pecado, el justo por los injustos. Y créamelo, nosotros somos parte de esos injustos. Nosotros, porque el pecado nos separaba de Dios. El pecado nos hacía a un lado de Dios. Dios nos ha justificado a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. De esa manera únicamente nos justifica, porque Dios es justo, ¿verdad? Y Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. Alguien lo tenía que llevar a sus hombros, en sus hombros. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto es lo que nosotros recordamos en este tiempo, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros. Lo recordamos, lo agradecemos, estamos profundamente agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego cuando todavía nosotros pecamos y nos damos cuenta de que seguimos siendo pecadores y que Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún nuestro corazón más agradecido está, porque aún nos damos cuenta que todavía seguimos pecando y Él murió por nuestros pecados. Seguimos cometiendo iniquidades, seguimos cometiendo errores todavía, pero la sangre preciosa del Cordero nos limpia de todo pecado. No quiere decir que porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados vamos a continuar pecando. Dice la Escritura, porque Dios nos ha dado la gracia, continuaremos pecando, dice la palabra de Dios, de ninguna manera. Tenemos que ser luchadores en contra del pecado. Ofrecerle batalla, ¿verdad?, espiritual al pecado. No sé qué situación traiga usted en esta mañana, si usted ha presentado batalla, ¿verdad? Porque las batallas van a llegar, los problemas van a llegar, va a llegar el momento, ¿verdad?, en sus vidas donde usted va a responder de una manera como Dios quiere o una manera como la carne le dice. Y créame que la carne también es fuerte. Por eso nosotros necesitamos estar pegados con la palabra de Dios, en oración continuamente, leyendo la Escritura, conviviendo con los hermanos, pasando tiempo con los hermanos, para ayudarnos los unos a los otros, porque el enemigo no es débil. No se piensen ustedes que ustedes pueden amarrar al diablo o atarlo. Tenemos que presentar la batalla, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder, ¿verdad?, que Dios nos da. Y Él es el que hace las cosas, orándole, ¿verdad?, a Él. Y luego dice el 8, ahí en el 5:8 de Romanos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un pasaje muy trillado que lo leemos y lo leemos y lo leemos una y otra vez y nos lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, es como agua fresca cada mañana. Así lo lea usted 100 veces, es palabra de Dios y tenemos que entenderlo así. Y en el versículo 8 nos dice que lo que Dios hizo a través de la sangre de Jesucristo es por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Tanto nos ha amado así que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la base del sacrificio del Cordero, el amor por nosotros. ¿Por qué? Pues no lo comprendemos, porque si nosotros nos pusiéramos en los pies de Dios, nosotros como humanos, ¿qué dijéramos? Oye, pues no actúan de acuerdo a lo que yo les dije, como yo les mandé, por lo tanto, los voy a destruir a todos mejor. Así piensa uno carnalmente, pero Él no, Él pensó en nosotros, un pueblo redimido, un pueblo que fue traído de la vana manera de vivir, de una condición espiritual de muerte a una condición espiritual de vida, donde Él es nuestro Rey y donde Él nos ha justificado a través de la sangre del Cordero, y Él nos tiene un lugar especial a cada uno de nosotros donde vamos a ir a pasar la eternidad. ¿Por qué? Por su amor, por su compasión por nosotros. Justificados, ¿verdad? La justificación es un acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador viene a ser justo y aceptable ante Él. Es una definición de justificación. Acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador viene a ser justo y aceptable ante Él. Y esto únicamente por los méritos de Jesucristo, el cual recordamos en estos tiempos, ¿verdad? No es el tiempo como nosotros pensábamos antes, cuando teníamos que ir a la playa, ¿verdad? Y las 2 semanas de vacaciones y a darle rienda suelta a nuestros deseos y a nuestra carne. No es el tiempo, ahora es el tiempo para glorificarle, para doblar nuestras rodillas y darles gracias a Jesús por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ha justificado, que nos ha traído de la muerte a la vida. Y que en el postrer tiempo iremos a un lugar especial. Primera de Corintios 1, del 30 al 31, no tiene que ir tampoco, dice, pero por la obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en Cristo, en el Señor. Esa es la única manera por la cual nosotros nos podemos gloriar, en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. No por nosotros. Fíjate, fulano, sutano, que ya me hice santo, ya, pues hice esto, hice lo otro. No, es Cristo el que lo hizo en nuestras vidas. Si su mente ha cambiado, es porque Él puso la mente de Cristo en usted. Él es el que ha hecho el cambio en su vida y no se dé crédito a usted mismo, porque el que lo hizo fue Dios. Y a Él sea la honra, a Él le tenemos que dar las gracias, porque Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Nuestras vidas. Colosenses 2, 13 y 15, al 15, vamos a ir ahí. Colosenses 2, 13 al 15. Dice así: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Se fijan cómo nosotros estábamos muertos espiritualmente? Estábamos totalmente muertos. Y Él es el que nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y luego dice que habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Había un documento, la ley, ¿verdad?, que nos señalaba como culpables. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo clavó en la cruz. Lo llevó con Él en la cruz del madero, ¿verdad?, para que nosotros seamos justificados. El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, no nos ayudaba para nada a nosotros ese documento. Nos era adverso, nos señalaba, nos declaraba como culpables.
y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En la cruz del madero, en su sacrificio, dijo: este documento que los hace culpables, ahora lo tomo yo y yo pago por sus pecados y yo cargo, ¿verdad?, con lo que tengo que cargar. Su pecado de estas personas que yo he escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo llevo sus iniquidades en mí. Y son justificados delante del Padre. Y luego el 15, ¿verdad? Y en el mismo Colosenses 2:15 dice: y habiéndose despojado, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El enemigo ya está vencido. El enemigo está bajo nuestros pies por los méritos de Jesucristo, aunque tiene el poder todavía para hacerlo pasar por situaciones difíciles si usted no se pone la armadura de Dios. Pero el enemigo sabe que está vencido, pero él aprovecha sus últimos tiempos para hacer la vida miserable del creyente. Y créamelo, cuando nosotros pecamos contra Dios y Satanás está metiendo sus dardos de fuego ahí a nuestra carne, ¿verdad? Esa naturaleza carnal que nosotros tenemos, y pecamos, sufrimos. Nos duele. ¿Quién de ustedes no comete un pecado contra Dios y no siente ese dolor? Si no lo siente, algo malo está pasando. Tiene que sentir ese sufrimiento, ese dolor, ¿verdad? Aunque sabemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, pero tenemos que sentir ese dolor. El enemigo está vencido, es cuestión de tiempo. El poder del pecado, ¿verdad? El veneno del pecado ha sido exterminado, Aguantemos, hermanos, aguantemos un poco de tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo no creo que dure mucho, ¿verdad? Aunque solamente Dios sabe, ¿verdad? En que venga el Señor Jesucristo y nos quitemos de esta situación, ¿verdad? Aprovechemos ahorita que estamos bajo la gracia. No vaya a suceder que de repente Cristo venga, ¿verdad? Y otros que se queden aquí tengan que pagar con su propia vida si quieren ser salvos, porque así menciona la Escritura, ¿verdad? Que todavía después de que Cristo venga todavía va a haber oportunidades, pero tendrá que ser a través de la muerte. Es ahorita cuando estamos bajo la gracia, ¿verdad? Continuemos hablando, ¿verdad?, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que nos rodean, a aquellos que están a un lado de nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguirlo haciendo. Dice el 9, ahí en Romanos 5:9: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hemos sido justificados, ¿por qué? Por su sangre, ¿verdad? No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No le podemos pedir a los ídolos muertos. No podemos hacer obras pensando que eso nos va a salvar. No podemos entregar, ¿verdad?, nuestra vida a ídolos falsos, a ídolos muertos, a estatuas, a nada. Tenemos que confiar únicamente en la sangre justificadora de Cristo. Es la única manera que podemos llegar a Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Y luego dice el 5:10 en Romanos: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué bendición, ¿verdad? En veces lo dejamos, lo tenemos como algo garantizado, ¿verdad? Como quien tiene, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Que yo, que tenemos por garantizado un vaso de agua. Tenemos garantizado un plato de comida, más en este país, ¿verdad? Y lo tenemos como algo que llega así, que es natural, como garantizado. Pero cuando no lo tenemos,
sabemos de la importancia de un vaso de agua en medio del desierto. Así deberíamos de mirar la gracia salvadora y el sacrificio poderoso de nuestro Señor Jesucristo como algo vital en nuestras vidas, algo por lo cual nosotros tenemos que agradecerle día y noche. Y aún conociéndonos más como somos nosotros pecadores. Y que aún así Cristo murió por nosotros. Qué bueno que Él clavó, ¿verdad? En la cruz el acta que nos señalaba como culpables, ¿verdad? Así nos señalaba. Ahí leímos también que no solo recibimos la salvación, sino que también nos jactamos y regocijamos por la reconciliación que es en Cristo Jesús. Nos jactamos, ¿verdad?, de lo que Dios hizo a nosotros. A Él la honra y a Él la gloria. La justificación en Cristo Jesús transforma nuestra relación de enemistad con Dios en una de paz, gozo y disfrute constante con Dios. Esa es la transformación que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Como se comentaba hoy en la mañana en la predicación, estaba platicando el hermano, no es que no vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por tribulaciones, pero tenemos la mano del Dios Altísimo que nos sostiene. Vamos a pasar por dolor, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por tropiezos en nuestra vida, pero Dios está con nosotros. La victoria está asegurada, hermanos. La victoria está asegurada. Beneficios grandes que tenemos en la cruz, grandes beneficios. Hebreos 2:14 dice que Cristo en la cruz vence al que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás y nos rompe las cadenas de la esclavitud. Nosotros estábamos atados a cadenas de esclavitud, cadenas de pecado. Estábamos atados ahí. Pues la sangre del Cordero las rompe, las ha rompido, las ha hecho a un lado. Gracias a Él, ¿verdad? Gracias a Él, gracias a Dios, ¿verdad? Que fue Él mismo quien puso a Cristo, dice la Escritura, como propiciación por nuestros pecados. Al final de cuentas, ¿verdad? Todo lo que hizo Poncio Pilato, todo lo que hizo Herodes, todo lo que hicieron los líderes religiosos, ¿verdad? Todo lo que hizo el pueblo que gritaba, crucificadle, crucificadle, vino a formar parte del plan divino de Dios, de traer al Mesías. Todo vino redondeando a que la voluntad de nuestro Padre Celestial se cumpliese, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Fue Dios mismo, sorprendentemente, quien mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Dice Hechos 2:23, efectuado, o sea, lo que pasó Jesucristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía, a Él no le sorprendió esto. Él ya lo sabía. Un propósito divino, ¿verdad? Un propósito amoroso, el acto de justicia que jamás nosotros hayamos experimentado, de justificarnos a nosotros por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo. A millones de personas le ha servido este sacrificio que hizo Jesucristo, que nosotros recordamos en esta época. Millones de cristianos a través de las eras, de todos los tiempos, de diferentes países, de diferentes colores, nacionalidades, estados civiles, ricos, pobres. De ahí Dios ha llamado a su pueblo y nos ha justificado a través de la sangre de Jesús. Y nos ha proporcionado el único camino para poder llegar a Él, que es la sangre de Jesús una vez más. El único camino. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justificación en Él.
justificados en Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Consumado es cuando Él murió. Consumado es. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todo esto. Y los elementos, lo que sucedió en ese tiempo cuando Jesucristo murió fue algo increíble, ¿verdad? De la presencia, de la magnitud del poder de Dios. Cuando murió Jesús, en Mateo 27:45 dice que hubo una oscuridad terrible. Y luego que el velo se rasgó, dando entrada directa al lugar santísimo a cada uno de nosotros. Podemos ir directamente con Dios ahora. Y luego dice que también algo que hasta se queda uno medio aterrado, dice que los sepulcros se abrieron y salieron santos ahí, personas, ¿verdad? Salieron. Acontecimientos grandiosos, ¿verdad? Que sucedieron cuando Cristo murió. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo, hermanos. Jesús pasó situación difícil. Entregado por Judas en la mañana muy temprano, luego ante Poncio Pilatos. Pilatos lo aventó para otro lado, vamos allá con Herodes. No encontraba nada malo en él, y luego Herodes otra vez con Poncio Pilato, donde los soldados se burlaron de él, le injuriaron, le quitaron las ropas, dice que le pusieron un manto y se burlaban de él, ¿verdad? Un manto escarlata de reyes, ¿verdad? Se burlaban de él, lo escupían, era encarnecido, y después Poncio Pilato dice, no encuentro nada de malo en este hombre, y se lavó las manos, dijo, ¿ustedes quieren matarlo? ¿Ustedes quieren que lo castigue con la muerte? Yo me lavo las manos y que su sangre caiga sobre ustedes. Crucificarle, gritaban y gritaban. Y así sucedió, pero era necesario que eso sucediera para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Recordemos eso, hermanos. Tengamos eso en cuenta, que lo que Él hizo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros, y que cuando pasemos estas fiestas o estas vacaciones, si van a salir ustedes, siempre recordemos lo que Él hizo por nosotros. Estamos para agradarle a aquel que nos salvó, Jesucristo. Este es el mensaje que traigo en esta mañana de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Así terminé mi mensaje. ¿Viene alguien a despedir o quieren que yo despida en oración?